Hola amigos, muy buenas tardes. Este es tu noticiero de Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán con tu amigo Leonardo Hernández Patricios. El día de ayer, queridos amigos, vivimos momentos inéditos. La llegada de una mujer a la presidencia de la República. 200 años han pasado y es la primera vez que una mujer tiene la oportunidad de ser presidenta de todos los mexicanos. Sin lugar a dudas, yo le deseo a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo el mejor de los éxitos, porque si le va bien a nuestra presidenta, le va a ir bien a México. Y sus palabras nos dejan convencidos de que va a gobernar para todos. Llegamos todas, se manifiesta de esa manera. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció nuevos programas, apoyo a mujeres hasta los 64 años, a estudiantes de escuelas públicas y en preescolar, también primarias y secundarias, vivienda para jóvenes, más trenes, no a la siembra de maíz transgénico, autosuficiencia alimentaria y un acuerdo nacional por la seguridad. Fueron 100 puntos los que ella se comprometió con el pueblo de México a ejercerlo y llevar a cabo durante estos 6 años de gobierno. Algo que nos agrada es ver que el día de ayer se comprometió a ir a Acapulco, un lugar que ha sido maltratado por la naturaleza, un estado que ha sufrido primero con Otis y ahora con John, y que hay muchas necesidades. Y ya que podemos decirles que la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, ya está en Acapulco, ya tiene reunión con la gobernadora y con los presidentes municipales de los municipios que han sido afectados por esto que ha sido de la naturaleza, las fuertes lluvias. Con Otis fue demasiado aire y ahora fue demasiada agua, y Acapulco requiere de nuestro apoyo, requiere de nuestro corazón, requiere de nuestra solidaridad. Muchas felicidades, presidenta, por el día de hoy estar allá en el estado de Guerrero ayudando a nuestros hermanos guerrerenses. Líderes del sector privado hablan sobre los retos del nuevo gobierno. Protestan trabajadores del Poder Judicial en la jornada de la investidura de la presidenta. Irán confirma el lanzamiento de misiles contra Israel. También el día de ayer rinden protesta los 16 ciudadanos titulares de las alcaldías en una ceremonia de no más de 40 minutos de duración. Yo creo que es algo que bien vale la pena y que ojalá la ciudadanía reciba el servicio. Que México viva en paz, que México deje de polarizarse, que en México ya no haya más violencia, que es lo que queremos todos los mexicanos. Deseamos ser de nuevo el México en el que vivimos cuando éramos jóvenes, que agarrábamos la carretera, que nos íbamos en la noche, que disfrutábamos de los paisajes en las carreteras y no nos preocupaba si es que nos iban a asaltar, si es que nos iban a matar o si es que iban a violarnos, porque así está en este momento en nuestro país. Que ya no haya más violencia es lo que se desea para que podamos todos vivir en paz. Sí se pudo, gritan a López Casarín y a Rojo de la Vega, titulares
de alcaldías rinden protesta en el Congreso. Una competencia de porras se registró tanto adentro como afuera del recinto. La morenista Marta Ávila Ventura los hizo jurar que cumplirán con la ley. Los 16 alcaldes electos el pasado 2 de junio y que gobernarían del 2024 al 2027 rindieron protesta al cargo del Congreso, en el Congreso local. La sesión arrancó al filo de las 8:36 horas de este martes y concluyó a las 9:16 horas. Acudió el titular de SEDUBI, Inti Muñoz Santini, en representación de la jefa de gobierno, del jefe de gobierno, Martí Batres. Qué bueno que nuestros alcaldes han protestado, qué bueno que se han acabado los problemas postelectorales, qué bueno que el tribunal ha determinado quién tuvo la razón después de todas las impugnaciones que existieron. Fueron replegados por policías, trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizaban protestas, exigen establecer un diálogo con el nuevo gobierno para modificar puntos de la reforma judicial que los tiene en paro desde agosto. Pero hay algo que dijo la presidenta, nuestra presidenta de la República, lo dijo que habría de revisar de qué forma, de qué manera habrán de ser las elecciones y quiénes habrán de participar, y se ha jurado y se ha perjurado que los trabajadores del Poder Judicial no van a ser afectados. Yo creo que esto es algo que todos por ello están exigiendo este diálogo con los nuevos trabajadores. Rinden protesta 3 nuevas consejeras. Yo creo que esto fue en la Ciudad de México. Cecilia Aiza Hernández Cruz, Mayra Melisa Guerrero Pulido y María de los Ángeles Gil Sánchez permanecerán en el cargo 7 años. Ahora las mujeres son mayoría. Las consejeras llegan por concurso y por méritos propios para sumarse a este órgano colegiado. Además son catalogadas como los mejores perfiles. Qué bueno para la Consejería Electoral en la Ciudad de México. Yo creo que esto va a beneficiar y le va a dar un matiz diferente a estas nuevas consejeras del Poder Judicial en la gran Ciudad de México. Comercio de origen chino invade las calles de la gran Ciudad de México. Afirman que compran departamentos y locales para adueñarse de la zona centro de la capital. Otro de los problemas en el que no tienen día ni hora para descargar sus mercancías en las calles del centro histórico. Y sí, la carga y descarga de productos es a toda hora, señaló José Luis Santiago, quien es el líder de los comerciantes, quien ven afectado por la falta de venta de los productos nacionales, ya que la capital de nuestro país, y no solamente en la capital de nuestro país, sino en todas las plazas de México entero, están los productos de origen chino, que la gran mayoría son desechables. Los usas y la verdad es que no hay garantía, porque pues, como ustedes saben, son de origen chino, y esa falta de garantía que existe con los productos de México no la tienen ellos, y la verdad es que el afectado es el ciudadano que las adquiere. También en semillas detectan transgénicos en maíz para el consumo humano. Especialistas consideran que este resultado es muy preocupante, por lo que piden tener una estrategia de contención.
Yo creo que esto es algo que se tiene que revisar por parte del gobierno de nuestro país. Su madre acusa secuestro. Desaparecen joven rusa de albergue del DIFEN. Se desconoce el paradero de la joven de 16 años de edad desde el pasado 28 de septiembre en Toluca. Por ahí tenemos algunos problemas y que han surgido también en algunas épocas aquí en el municipio de Cuautitlán, pero que afortunadamente se ha ido poco a poco corrigiendo y que en este momento no se tiene conocimiento que haya vuelto a suceder. Acusa diputada mexiquense, aumentan feminicidios en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Al corte del 31 de agosto del 2024, la cifra de asesinato de género sumó 6,087 casos. Pero hay algo que tenemos que ver con lo que están llamando feminicidio. Hay algo donde también las mujeres están participando en los grupos delincuenciales en nuestro país. Y encontrar a una mujer que ha sido asesinada por otra banda en un enfrentamiento, no podemos contarlo como feminicidio, porque es alguien también que está causando daño a la sociedad y que pertenece al crimen organizado o no organizado. Lo que se sugiere es que pues dejen de participar en esta clase de negocios que lo único que sacan es perder la vida. Pero ustedes saben que pues el crimen busca las formas, busca a las personas que más les conviene, que mejor les sirven, y hasta a los niños se están utilizando como para traficar, para entregar las mercancías. Y la verdad es que los gobiernos municipales, los gobiernos del estado, el mismo gobierno de la república sabe en dónde están los delincuentes. Y lo más importante es lo que acaba de decidir la presidenta electa de México, que los habrá de combatir para acabar con esas 10 organizaciones delincuenciales que ya están identificadas en nuestro país. Nuevo gobierno, entre la esperanza y la preocupación. Líderes de organismos económicos se mostraron dispuestos a trabajar con la presidenta, pero también esperan que esta administración no sea una segunda parte de la anterior, porque así lo manifestaron. Y se está viendo que hay diálogo, que va a haber diálogo, que va a haber puentes entre la presidenta de México y todos los inversionistas, todos los empresarios de nuestro país. Porque esperamos y queremos a un México que progrese. Recuerden ustedes, son muy importantes los apoyos que el gobierno nos da, pero ese apoyo es para fortalecer nuestra economía. No dejemos de trabajar, y la mejor manera de ayudar a los mexicanos es darles trabajo, es crear empleos, es crear inversión en nuestro país. Porque la verdad, ese apoyo que el gobierno nos está dando es un apoyo que viene de las arcas del gobierno de nuestro país, pero es para fortalecer tu economía, no es para que te cruces de brazos y esperes cada 2 meses ese apoyo y no trabajes. Pero lo más importante, vamos a ver qué nos preparó para el día de hoy nuestro productor, el casi maestro en Derecho, el licenciado
Leonardo Antonio Hernández Aguilar, quien está al frente de la consola en esta producción de Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán. 1 de octubre, desde la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de México, se impulsa el proyecto progresista encabezado por la gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez. Vamos a ver este video. Soy Norberto Morales Poblete, secretario del Trabajo del Gobierno del Estado de México. Hoy somos la esperanza para millones de mexiquenses que fueron abandonados por los gobiernos anteriores. El gobierno encabezado por la maestra Delfina Gómez Álvarez es un proyecto progresista y de izquierda, cuyo objetivo fundamental es la construcción de una sociedad con bienestar. En el Centro de Conciliación Laboral, los servidores del pueblo lograron 22,000 convenios conciliatorios por un monto de 900 millones en favor de los trabajadores. Lo que corresponde a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, se atendieron a más de 70,000 demandas, asesorando jurídicamente a más de 40,000 ciudadanos. En las juntas locales de conciliación y arbitraje se resolvieron más de 5,000 juicios en beneficio de los trabajadores. La reforma en materia de libertad sindical, justicia laboral, negociación colectiva, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es una realidad de la entidad. Ya no existen contratos de protección patronal ni dirigencias sindicales al margen de los trabajadores. Con la sensibilidad, la honestidad y el compromiso con los mexiquenses de la gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, la democracia sindical llegó para quedarse. Los logros que he mencionado son el resultado del trabajo en equipo. Por ello, mi reconocimiento y agradecimiento a los servidores públicos de la Secretaría del Trabajo, quienes están comprometidos a ser humanos, honestos, transparentes, conciliadores, sensibles y procurando el principio de justicia, y que con su trabajo demuestran que no somos un gobierno de escritorio, sino de territorio. Estado de México, el poder de servir. Así vivió México en medio de la alegría, de los aplausos, de las porras, la toma de protesta de la primer mujer que llega a la presidencia de la República, la doctora Claudia Sheinbaum. Tuvieron que pasar 200 años y fue en el siglo pasado, donde allá por los años 40-47, las mujeres tuvieron la oportunidad de sufragar, de votar. Anteriormente no se les permitía ni siquiera el derecho al voto, y hoy se escribe una historia diferente cuando la primera mujer llega a ser presidente de la República en nuestro país. Vamos a ver esta toma de protesta de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Ya? En este artículo, en este acto, de conformidad con lo que establece el artículo 87 constitucional, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo rendirá protesta como presidenta de la República ante el Congreso de la Unión. Honorable Congreso de la Unión, pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la Constitución política
de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Te la paso aquí. Gracias, Efigenia. Lo decimos con certeza y sin temor a equivocarnos. La historia y el pueblo lo ha juzgado. Andrés Manuel López Obrador, uno de los grandes. El 2 de junio de este año, el pueblo de México, de forma democrática y pacífica, dijo fuerte y claro: es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres. Hoy, 1 de octubre del 2024, inicia la segunda etapa, el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México. Y también hoy, después de 200 años de la República y de 300 años de la colonia, porque previo a ello no tenemos registros claros, es decir, después de al menos 503 años, por primera vez llegamos las mujeres a conducir los destinos de nuestra hermosa nación. Y digo llegamos porque no llego sola, llegamos todas. Y es el inicio el día de hoy de su primer acto de gobierno y desde luego la primer mañanera de la doctora Claudia Sheinbaum como presidente de los mexicanos. Vamos a ver esta mañanera que el día de hoy se delineó los temas y de todo aquello que se va a hablar en estas mañaneras. Inició a las 7:30 de la mañana. Muy buenos días a todos, a todas. El día de hoy, primera mañanera del pueblo, en el segundo piso de la cuarta transformación, lo vamos a dedicar al 2 de octubre. 2 de octubre no se olvida. Hace 56 años, en la plaza de Tlatelolco, después de un movimiento estudiantil que lo que pedía era libertad, democracia, libertad de los presos políticos, fue perpetrada una de las mayores atrocidades que se vivió en México en la segunda mitad del siglo XX. Fue ordenado por el entonces presidente de la República, Díaz Ordaz, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, la represión contra estudiantes que, en libertad y pidiendo diálogo público que había sido ofrecido, fueron asesinados, encarcelados.
Bueno, pues queridos amigos, así estamos llegando al final de este noticiero de Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán, con tu amigo Leonardo Hernández Patricio, que como siempre les digo, les vaya como se porten. Te hablaré con la verdad, aunque pierda tu amistad. 2 de octubre, no se olvida de aquel 1968, a 56 años de haberse escrito esta historia de terror que vivieron los estudiantes mexicanos. Yo los dejo con este video para recordar a aquellos estudiantes que buscaban mejores libertades y que hoy, gracias a estos grandes movimientos que ha tenido México, movimientos sociales, hoy vivimos en un mundo de libertad donde vemos que llegan a la presidencia de la República los diferentes partidos políticos mexicanos. Los dejo con esto que sucedió el 2 de octubre de 1968. Que pasen ustedes muy buenas tardes. Y como cada año, hoy se recuerda en nuestro país la masacre de estudiantes ocurrida en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, un trágico episodio de nuestra historia. En los años 60, los jóvenes se vieron influenciados por múltiples protestas estudiantiles que se realizaban en países como Francia y Estados Unidos. México, cuyo gobierno estaba encabezado por Gustavo Díaz Ordaz, no se quedó atrás. Hoy se cumplen 56 años de la peor matanza que en la historia de México se pueda contar. Fue un 2 de octubre cuando un mitin de estudiantes fue reprimido por el ejército en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, cuando protestaban contra la violencia política. Este movimiento estudiantil inició 2 meses antes de esta trágica matanza, durante una pelea de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudadela. La campal fue disuelta violentamente por el grupo de granaderos, lo que desató una ola de protestas por el abuso policial. Fueron más de 2 meses de protestas a las cuales incluso se sumó el entonces rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, quien marchó con sus estudiantes para exigir la salida de los militares. Posteriormente se constituyó el Consejo Nacional de Huelga, conformado por más de 200 estudiantes de 75 escuelas, quienes presentarían un pliego petitorio con sus demandas. Estos movimientos contaban con 14 dirigentes representativos del movimiento, de los que destacan Luis González de Alba, Marcelino Perelló, Raúl Álvarez Garín, Eduardo Valle Espinosa, Félix Hernández Gamundi, Pablo Gómez Álvarez, Ana Ignacia Rodríguez, conocida como La Nacha, y Salvador Martínez de la Roca. ¿Cuándo comenzó? Fue a las 9 de la mañana cuando comenzaron las negociaciones en un mitin para hacer una marcha de la Plaza de las Tres Culturas hacia el casco de Santo Tomás del Politécnico, cuyas instalaciones estaban tomadas por el ejército. Sin embargo, se canceló luego de que miembros estudiantiles se reunieron con el gobierno. Cerca de las 4 de la tarde, pese a las negociaciones, se desplegó un operativo con militares encubiertos en la Plaza de las Tres Culturas. Los efectivos y francotiradores se resguardaron en azoteas y edificios, todos bajo las órdenes de Luis Gutiérrez Oropesa, jefe del Estado Mayor Presidencial, y de Marcelino Barragán, quien comandaba al Batallón Olimpia. A las 5:55 se encendieron 2 bengalas que iluminaron el cielo de Tlatelolco. Se trataba de una señal para que el Batallón Olimpia disparara contra todo aquel que se encontraba en la plaza. Una fila de militares, acompañada por tanquetas y vehículos de asalto, entró a la Plaza de las Tres Culturas. A ellos se sumaron miembros del Ejército, de la Dirección Federal de Seguridad de la Policía Judicial Federal y del Servicio Secreto. La multitud se dispersó y muchos corrieron a esconderse en los edificios aledaños a la Plaza de las Tres Culturas. Además de los estudiantes, entre las víctimas había niños y vendedores, incluso civiles que se habían acercado a ver qué pasaba. La masacre duró cerca de 2 horas. En cuanto a los principales líderes del movimiento estudiantil, resultaron detenidos. En la Plaza de las Tres Culturas y entre las ruinas prehispánicas se apreciaban manchas de sangre, bolsos de mujeres, zapatos desperdigados y prendas de vestir también ensangrentadas. A más de 5 décadas, nadie sabe cuántas personas murieron durante la masacre. De acuerdo con el gobierno, fueron 26, pero la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos estima que fueron entre 150 y 350 víctimas. Una semana después de estos hechos, se llevarían a cabo los Juegos Olímpicos.
Bajo el lema 2 de octubre no se olvida, año con año, cientos de capitalinos salen a las calles para recordar uno de los hechos más dramáticos de la historia del país. Imagen.